estado viendo en la meditación anterior el primer capítulo de la encíclica dedicado a presentar en qué consiste nuestra fe. Hemos creído en el amor, se titula este capítulo, y una primera parte dentro de ese capítulo está dedicada a presentar los orígenes de nuestra fe, lo que podemos decir la fe según en el Antiguo Testamento. La segunda parte del capítulo, en cambio, habla de la fe en Cristo, la fe revelada por Cristo, es decir, de esa plenitud de la revelación. Hay el error que tienen algunos, ¿no?, de considerar que el Antiguo Testamento no tiene nada que enseñarnos, y el error que tienen otros de considerar que el Nuevo Testamento tampoco tiene nada que enseñarnos. Es decir, que el Antiguo Testamento unos consideran que no vale para nada y otros consideran que Jesucristo en realidad no ha venido a añadir nada nuevo. No es verdad. Hay una progresión en la revelación que empieza con Abraham. Por supuesto, estamos hablando del tema de la fe, también podemos hablar del tema de la moral o del resto del dogma, y una plenitud de la revelación, que es la plenitud que nos viene dada con Jesucristo. Desde esta perspectiva de la fe, vamos ahora a ver lo que la encíclica nos dice. La historia de Jesús es la manifestación plena de la fiabilidad de Dios. La palabra que Dios nos dirige en Jesús no es una más entre otras, sino su palabra eterna. Nosotros nos fiamos de Dios. Podíamos decir que seguramente si no fuéramos cristianos también lo haríamos, algunos por lo menos, pero realmente siendo cristianos nosotros nos fiamos de Dios gracias a Jesús. Yo recuerdo cuando era un muchacho, esas edades en que te debates entre la duda, la fe, sobre todo el año que estuve en la universidad, antes de entrar en el seminario, escuchabas, leías, ¿no?, los compañeros en la universidad, bueno, las lecturas también, y llegué a una conclusión: si no fuera por Cristo yo sería ateo. Para mí, y creo que para muchos, Cristo ha sido decisivo. Con esto no quiero echar tierra al valor que tiene el Antiguo Testamento, al valor que tiene la fe en sí misma, la fe natural de la existencia de Dios, pero por lo menos para mí lo que me hizo dar el paso a la fe y después de la fe, con todas sus consecuencias, la consagración, el sacerdocio, fue la persona de Jesús. Yo soy realmente cristiano. Incluso puedo decir, yo soy creyente porque soy cristiano. O dicho de otra forma, Cristo es quien me convence. Yo me fío de Cristo. Y lo que Cristo me enseña, lo acepto. Eso no significa que efectivamente cuando he sido más mayor no me he dado cuenta, más que a los 17, 18 años, de que hay argumentos a favor de la fe en la existencia de Dios. No digo ya de ese tipo de Dios que nos enseña Jesús, sino de la propia existencia de Dios. Todo esto es cierto y hoy no veo las cosas como las veía hace tantos años, ¿no? En aquel momento para mí era muy claro: o cristiano o nada. O sigo a Jesucristo o nada me convence. ¿Por qué? Porque Jesucristo, y solo Jesucristo, insisto, solo Jesucristo, me parece fiable. Y esto es mi experiencia de los 17 años. Ahora imaginaos cuando de repente descubro, leyendo la encíclica, que el Papa dice: la historia de Jesús es la manifestación plena de la fiabilidad de Dios. Es Cristo el que hace plenamente fiable a Dios. ¿Por qué? Porque este Dios encarnado, Dios hecho hombre, que es Cristo, y este Dios crucificado, que es Cristo, y este Dios resucitado, que es Cristo, es quien te demuestra con obras, con hechos incontestables, con realidades, no con teorías, que Dios existe y que Dios te ama. Creo en el amor de Dios porque Cristo me lo demuestra, no solo me lo muestra, sino me lo demuestra. Cristo es la prueba de la existencia y del amor de Dios. Y en este Dios sí que merece la pena creer. Más allá, después, de lo que el cuerpo místico de Cristo pueda hacer en algunos de sus miembros, incluido yo mismo. Más allá de eso, yo creo en Dios
porque Cristo me convence. Cuando alguien como Cristo me dice, fíate de mí, le digo, sí, de ti me fío. Os aseguro que a los 17 años no tenía mucha idea de teología, ni sabía seguramente la mayor parte de las cosas que hoy sé a propósito, por ejemplo, de la Biblia. Y por tanto no creo que resonara en mí en aquel momento la frase de San Pablo, sé de quién me he fiado. Pero hoy sé que esa es la frase, sé de quién me he fiado, de Cristo me he fiado. Yo por Cristo tengo fe. Y yo creo que este es el camino del cristiano. Eso no significa, insisto, que no haya personas, incluso cristianas, que tengan fe al margen de la figura de Cristo. Pero Cristo pone en la balanza entre el sí y el no, en esa balanza donde se está jugando nuestra vida y donde nosotros decidimos si nos fiamos o no nos fiamos, con todas las consecuencias, Cristo pone su peso en la balanza. Y con ese peso la balanza cae hacia un lado sin ninguna duda. Yo me he fiado de alguien que murió, que resucitó. De alguien que vivió de tal manera que no puede engañar ni engañarme. Yo sé de quién me he fiado. Insisto, esta frase de la encíclica refleja ese itinerario cristiano de fe. La historia de Jesús, la historia toda entera, encarnación, los milagros, los líos en que se metió por defender a los últimos, por supuesto la muerte, la resurrección. La historia de Jesús es la manifestación plena de la fiabilidad de Dios. ¿Me puedo fiar de Dios? Es decir, ¿puedo tener fe? ¿Puedo tener confianza en Dios? Porque Cristo me enseña con su vida que merece la pena fiarse de Él. La fe cristiana es, por lo tanto, fe en el amor pleno. La mayor prueba de la fiabilidad del amor de Cristo se encuentra en su muerte por los hombres. Por eso los evangelistas han situado en la hora de la cruz el momento culminante de la mirada de fe, porque en esa hora resplandece el amor divino en toda su altura y amplitud. En este amor que no se ha sustraído a la muerte para manifestar cuánto nos ama, es posible creer. Su totalidad vence cualquier suspicacia y nos permite confiarnos plenamente en Cristo. Cuando el Papa dice que es gracias a Cristo que Dios es fiable, no está añadiendo nada más, porque quiere dejar esta verdad desnuda y sin complementos. Podía haber dicho, es gracias a Cristo que el amor de Dios es fiable, que Dios es fiable, y también gracias a la familia, a la salud, al trabajo, a las cosas buenas de la vida. ¿Y entonces qué sucedería cuando una persona no tiene familia, no tiene salud, no tiene trabajo? Estando en Lourdes, hace 2 días, estábamos por la tarde, estuvimos un rato haciendo oración en la gruta y después rezamos juntos el rosario y bueno, después nos fuimos a cenar porque había que volver a la procesión de las antorchas. Y en ese rato que estábamos allí, yo no sé si mis compañeros se dieron cuenta, había una señora que iba en una silla de ruedas sola, una silla de estas mecanizadas, automáticas, que no necesitan a nadie que la... Era una señora extraordinariamente gruesa y se paseaba por delante de mí, estábamos sentados en el segundo o tercer banco. Sabéis cómo es la gruta, ¿no? Los bancos están al aire libre, lógicamente, y hay una zona por donde pasa la gente para venerar el lugar. Y luego donde está el altar, bueno, y luego hay una zona donde se puede pasar, y por supuesto después de los bancos se puede pasar más hasta donde está el río. Y esa señora se pasaba por delante. No entró nunca, podía haber entrado a la rampa porque tenía una muy buena máquina y podía haber entrado a la rampa perfectamente, como pasaban otros llevados por camilleros, ¿no? Pero no lo hizo, pasaba por un lado, para otro, y después ya la señora se marchó. Viendo a esta mujer, una mujer no muy mayor, extraordinariamente gruesa, deforme en su gordura, no era una gordura
de comer, ¿no? Era una gordura de enfermedad. Yo no podía evitar, estando delante de la Virgen rezando, ¿no?, pensar, ¿y por qué a mí no? ¿Y por qué a mí no? ¿Y por qué a mí no me ha pasado eso? Esa señora no tiene ninguna culpa, ninguna. ¿Y por qué a mí no? ¿Y por qué yo tengo la salud extraordinaria que tengo? ¿Qué mérito tengo yo para eso? ¿Qué he hecho yo para merecer eso? No soy una persona más buena que esa señora, o que los otros que están por allí. No lo soy. No he hecho nada para merecer los dones que Dios me ha dado. ¿Por qué a mí no? ¿Y por qué a esta mujer sí? Y pensaba en ella, intentaba ponerme en su lugar. ¿Qué tendrá que sentir esta mujer? No sé si al día siguiente ocurrió un gigantesco milagro, que se metió en la piscina, o la metieron en la piscina, mejor dicho, salió hecha una sílfide y para ir a las Olimpiadas corriendo. Pero no parece probable, pero en fin, Dios puede hacer lo que le dé la gana, pero no lo he visto en los periódicos al menos. Bueno, y eso habría salido en los periódicos, ciertamente. Bueno, pero esta mujer estuvo allí, no sé cuál fue su experiencia de alma, no hablé con ella, y no sé si la confortó o no la confortó ir a Lourdes, no sé si era la primera vez que iba o iba habitualmente, no tengo ni idea. Pero estoy seguro de que ella también tuvo que preguntarse, ¿y por qué a mí? ¿Y por qué a mí? ¿Por qué os cuento esto? Porque nosotros no nos damos cuenta de que el verdadero tesoro es Cristo. Y al final terminamos por pensar que tengo que darle gracias a Dios, incluso nosotros que nos fijamos en el agradecimiento, que tengo que darle gracias a Dios por la familia, por la salud, por el dinero, el trabajo, por ejemplo, por los amigos, por la cultura. Y todo esto es verdad, pero entonces, ¿qué pasa con el que no tiene salud, no tiene dinero, no tiene familia, no tiene trabajo? ¿Ese no tiene que darle gracias a Dios? Ahora, estos días, con el accidente ferroviario, ¿no?, de Santiago, bueno, hoy el telediario era más de lo mismo, naturalmente, con esto no quiero criticarlo. Y pues, estaban escenas de los funerales. Ayer visteis escenas de familiares destrozados. Y hoy daban escenas de personas que ya han salido del hospital, o que no cogieron el tren a última hora, o en fin, cosas así, o que salieron ilesos. Bueno, y algunos de los que se han librado daban gracias a Dios, pues porque ellos tuvieron suerte y los otros no. Y los que murieron, y los que están heridos, y los que quedarán impedidos para toda su vida. ¿Por qué? ¿Por qué? Es decir, cuando el Papa reflexiona sobre la fiabilidad de Dios con una gran inteligencia, insisto, este Papa que está escribiendo esta encíclica en medio de una crisis como no se había vivido desde hacía siglos, este Papa pone las cosas en su sitio y nos despoja de todo, de todo adherido, ¿no?, de todo complemento. No quiere que en el plato haya, junto al gran bistec, las patatitas o la ensalada o no sé qué, fuera todo, solo Cristo. ¿Por qué? Porque aquella señora que estaba allí, paralítica por su inmensa gordura y la pobre con un rostro deformado, aquella señora también había recibido el amor de Dios, también Cristo había muerto por ella. Un día envejeceremos, un día nos saldrá un cáncer, o un día nos dará un ataque al corazón, un día moriremos, un día morirá alguno de nuestros seres queridos, un día quizá la fortuna nos dé un golpe y una situación económica boyante pase a ser penosa. Pues puede ser, pero nadie nos podrá separar nunca del amor de Dios, nunca. Es decir, podremos perder la salud y el dinero y la familia, y podemos perder la autoestima, y podemos perder el prestigio, y podemos perderlo todo. Nadie nos podrá separar nunca del amor de Dios. Este es el don, este es el don. Y nosotros tenemos que aprender a ir a lo esencial, a eso que nunca lo perderemos, a eso que nunca pasará. Cristo hace fiable a Dios, Cristo. Además, gracias a Dios, de verdad, gracias a Dios, la mayor parte de nosotros
tenemos salud, bueno, pues vamos avanzando en la vida y las cosas siguen viniendo a menos, como es lógico, ¿no? Pero la hemos tenido y además hemos nacido en un país maravilloso como este, maravilloso. Y además, pues tenemos una posición económica desahogada, y además tenemos amigos, y además pues tenemos un nivel cultural excelente, y además. Pero el día que todo esto falte, y un día faltará, el día de nuestra muerte, ese día quedará en pie lo que es esencial y es válido para todos. Yo me fío de Dios no porque tenga dinero, o porque tenga salud, y puedo decir, sí, Dios me ha ayudado, sí, Dios, entonces merece la pena. Yo me fío de Dios por Cristo. Cristo hace fiable a Dios. Y esto vale absolutamente para todos. Si no, no podemos predicar el amor de Dios a los pobres. ¿Cómo puedo yo ir a predicar el amor de Dios a los pobres, a los míseros? ¿Cómo puedo yo decirles que Dios les ama? ¿Cómo puedo yo decir a una persona que está enferma, a una persona que no ha conocido ni a su padre ni a su madre, a una persona que su mamá ha tenido hijos con 5, y que ha conocido a un montón de hombres pasando por la cama de su madre, a una persona que no ha tenido jamás una estabilidad, que ha vivido quizá en un basurero alimentándose de la basura que echaban los otros? ¿Cómo puedo decirle yo, fíate de Dios, que Dios te ama? Por Dios, esto es una sorna, ¿no? Esto es un absurdo, esto es una ofensa. Y entonces, como esto no lo podemos decir si no creemos en Cristo, simplemente no lo decimos. Y entonces nos dedicamos no a predicar el amor de Dios. Dios te ama. Que esa persona, justo la más pobre, tiene más necesidad todavía de escuchar. Porque si no escucha eso y si no cree en eso, ¿en qué cree? ¿En la promesa de los políticos? ¿En el azar y que un día le toque un billete de lotería? Pero no podemos decírselo si no creemos nosotros en el amor de Dios. Manifestado, repito, en Cristo. Entonces, como eso no lo decimos, nos dedicamos a hacer obras sociales. Se ha acabado la evangelización. Solamente cuando yo estoy convencido, porque lo vivo, de que me puede faltar todo, pero que no me va a faltar lo esencial, que es lo que Dios ha hecho por mí, sin mérito mío, y que continuará haciendo por mí sin mérito mío. Y que aunque fuera 1000 millones de veces peor de lo que soy, me seguiría amando. Solamente entonces yo puedo decir, sí, me fío de ti, Jesús. Y entonces puedo decir a los demás, cualquiera, sea como sea, esté en las condiciones que esté, puedo decirle, Dios te ama. ¿Cómo me puede amar a mí Dios y permite que me pase esto? Dios te ama, ha muerto por ti. O creemos en esto no es nuestra fe. No es nuestra fe, es otra fe, vamos, o cualquier otra cosa parecida, menos parecida a la fe verdadera, ¿no? Y bueno, esta es una línea de la encíclica, pero es una línea como tantas otras donde detrás hay, insisto, la experiencia de un hombre que está siendo crucificado y que desde esta crucifixión que él experimenta dice, creo en el amor de Dios, y creo en el amor de Dios por Cristo y no porque esto o aquello esté yéndome bien en la vida. Por eso los evangelistas han situado en la hora de la cruz el momento culminante de la mirada de fe. Porque en esa hora resplandece el amor divino en toda su altura y amplitud. En este amor, que no se ha sustraído a la muerte para manifestar cuánto nos ama, es posible creer. Su totalidad vence cualquier suspicacia y nos permite confiarnos plenamente en Cristo. La muerte de Cristo manifiesta la total fiabilidad del amor de Dios a la luz de la resurrección. Muerte, por lo tanto, o mejor dicho, encarnación, vida, muerte y ahora resurrección. La vida de Jesús entera. En cuanto resucitado, Cristo es testigo fiable, digno de fe, apoyo sólido de nuestra fe. Fijaros la frase que dice ahora el Papa, una frase impresionante. Si el amor del Padre no hubiera resucitado a Jesús de entre los muertos, si no hubiese podido devolver la vida a su cuerpo, no sería un amor plenamente fiable, capaz de iluminar también las tinieblas de la muerte. Es la resurrección la que pone el sello definitivo. Nace en la cueva.
vive como carpintero, predica de aquella manera, se complica la vida por amor, muere, pero no está todo hecho. Faltaba la resurrección. La resurrección es el sello definitivo. Insisto, si el amor del Padre no hubiese resucitado a Jesús de entre los muertos, si no hubiese podido devolver la vida a su cuerpo, no sería un amor plenamente fiable, capaz de iluminar también las tinieblas de la muerte. Añade, nuestra cultura ha perdido la percepción de esta presencia concreta de Dios, de su acción en el mundo. Pensamos que Dios solo se encuentra más allá, en otro nivel de realidad, separado de nuestras relaciones concretas. Pero si así fuese, si Dios fuese incapaz de intervenir en el mundo, su amor no sería verdaderamente poderoso, verdaderamente real, y no sería entonces ni siquiera verdadero amor, capaz de cumplir esa felicidad que promete. En tal caso, creer o no creer en Él sería totalmente indiferente. Da lo mismo. Vamos a traducir esto. Los milagros autentican la fe. El primer milagro, el decisivo, la resurrección de Cristo. Claro, en una religión desde el siglo XIX que ha puesto en sospecha o incluso ha negado la realidad de los milagros que cuenta el Evangelio, en realidad lo que está haciendo es situar a Dios al margen de tu vida. Dios interviene en la vida de cada uno de nosotros e interviene normalmente con su divina providencia a través de lo que llamamos causas segundas. Las circunstancias, las personas y, por supuesto, interviene también a través de ti mismo, de tu propio esfuerzo, colaborando con la gracia de Dios. Esto es lo normal, pero lo normal no es lo único. Y cuando hemos puesto en duda la existencia del milagro, nos hemos cargado la fe en Dios porque hemos situado a Dios fuera de la historia. Y dice el Papa, este Dios que no es capaz de hacer milagros, que no es poderoso, no es fiable. Por eso, el gran milagro, que es la resurrección del Señor, hace a Dios fiable. Ahora, esos milagros son mi propia vida. Es una tontería lo que os voy a contar, una tontería que no tiene mayor importancia, pero en Lourdes llegué con un problema de estómago un poco más pequeño, supongo que es el cansancio. Llevaba varios días con el estómago mal. Una punzada en el estómago, me sentía incómodo, venía así como golpecitos, llevaba ya varios días así, tanto trajín, tanto coche, tanta paliza, ¿no? Yo le dije a la Virgen, tú sabes la vida que llevo, así que tú verás, ¿no? Si no aguanta el burro, no aguanta el burro, ¿eh? Pero el burro tiene que aguantar, pero tú verás. O tienes al burro sano, o el burro no trota, ¿eh? Y me tomé el agua. Se me curó inmediatamente. Inmediatamente. Y no lo noté en el momento, porque no era un dolor permanente, sino que no he vuelto a tener una punzada. Es decir, cada uno de nosotros tiene que experimentar en la vida muchas veces el milagro. Pero para poder experimentar el milagro hay que tener fe en el milagro. Hay que creer. Hay que creer que Dios puede, que Dios lo hace, que Dios interviene. Y después hay que creer que a veces no interviene. No interviene de forma extraordinaria, siempre interviene de forma ordinaria. O sea, bueno, si me hubiera seguido el dolor, las punzaditas, pues tampoco me hubiera puesto en duda de fe, sinceramente, la verdad. Además, seguramente ni le habría dado ninguna importancia, ¿no? Tampoco es la primera vez que me pasa de haber acudido a Dios por mí o por otros y haber visto el milagro auténtico, vamos, no es por contarlo, o sea que, pero muchas veces. Y esta tiene que ser nuestra experiencia. Yo creo en los milagros y los he experimentado y todos nosotros lo hemos experimentado, y si no tenemos esta fe no es verdadera fe. Insisto, no es un charlatán el que dice esto, un vendedor de supercherías o de elixires milagrosos para que te compren el crecepelo que te va a sacar de tu calvicie.
¿no? Estamos hablando del Papa, y en este caso, sin duda, del Papa Benedicto, es decir, un gran sabio. El que dice, para mí, sorprendentemente, y alegremente cuando lo leo, el que dice con toda claridad, sin la resurrección, no solamente no se habría cumplido el proceso completo, la plenitud de la revelación, la fe en la vida eterna, no, sin la resurrección Dios no es fiable. Y añade, como hemos dejado de creer en los milagros, nos hemos cargado la fe en Dios. Por eso los sencillos tienen más fe que muchas veces los sabios y eruditos. Y es Jesús el que dice, te doy gracias, Padre, porque has escondido estas cosas a los sabios y entendidos y se las has revelado a la gente sencilla. Cuando estábamos en Fátima, viendo a aquellas personas que iban de rodillas por el camino preparado a propósito, esos más o menos 100 metros, y luego daban vueltas en torno a la capilla de la aparición. Yo no entro ahora por qué lo hacían. Bueno, pero fe tenían, ¿eh? Esa gente tenía fe, probablemente más que muchos sacerdotes, que por lo que sea, y no sé si con culpa o sin ella, han perdido la fe en que Dios actúa en la historia. Y esta es la fe que nosotros tenemos que mantener viva y que tenemos que transmitir. No estamos solos, Dios actúa en la historia. A la vez aceptamos, insisto, desde el primer momento os lo he dicho, desde Abraham, aceptamos el misterio. Vale, aceptando el misterio, aceptando, por lo tanto, que puedo estar suplicando a Dios algo que no sale, o que sale justamente de otra manera y que resulta después mejor. Aceptando eso, yo creo en que Dios interviene en la historia, en la mía, en la de los hombres, en la de la humanidad. Esta es una parte esencial de nuestra fe y Dios es fiable precisamente por esto, porque es, como dice el Papa, el poderoso. Para la fe, Cristo, otro punto de este capítulo precioso, Cristo no es solo aquel en quien creemos, la manifestación máxima del amor de Dios, sino también aquel con quien nos unimos para poder creer. La fe no solo mira a Jesús, sino que mira desde el punto de vista de Jesús con sus ojos. En muchos ámbitos de la vida, pone un ejemplo precioso el Papa, en muchos ámbitos de la vida confiamos en otras personas que conocen las cosas mejor que nosotros. No lo he seleccionado aquí, pero dice en la encíclica, confiamos en un arquitecto para que haga nuestra casa, confiamos en un médico para que cure nuestro cuerpo, confiamos en un abogado para que nos defienda en un juicio, porque son personas que en esa materia saben más que nosotros. Por tanto, eso es muy normal. Confiamos en un especialista en un asunto que somos conscientes de que, por lo menos en eso, no somos tan sabios como deberíamos de serlo, no sabemos lo suficiente. Tenemos necesidad, dice el Papa, también de alguien que sea fiable y experto en las cosas de Dios. Jesús, su Hijo, se presenta como aquel que nos explica a Dios. Creemos a Jesús cuando aceptamos su palabra. Creemos en Jesús cuando lo acogemos personalmente en nuestra vida y nos confiamos a Él, uniéndonos a Él mediante el amor y siguiéndolo. Vuelvo a repetir, por lo tanto, la fe no solo mira a Jesús, sino que mira desde el punto de vista de Jesús, con sus ojos. Qué idea tan bonita, ¿eh? Mirar con los ojos de Jesús nuestras circunstancias. No solamente mirar a Jesús como modelo, que sabe tener fe en la cruz, por ejemplo, como modelo de caridad, como modelo, no solamente, sino mirar nuestra vida con los ojos de Jesús. Tu historia, la de cada uno, la de cada uno. Eso que decía Santa Teresa, todo, cuando ella dice todo, o al revés, cuando dice nada, nada te turbe, nada, y nada es nada. Por tanto, tu vida entera con tu todo o con tu nada, mírala desde los ojos de Cristo. Mírala como la miraría Cristo. ¿Cómo la miraría Cristo? ¿Cómo te mira a ti Jesús?
¿Cómo mira tu circunstancia, tu enfermedad, tu vicisitud matrimonial, tu vicisitud con los hijos, tu economía, la historia de tu pueblo? Tú miras a Jesús como modelo. Por la vida, la muerte y la resurrección de Cristo te fías de Dios. Pero ahora mira las cosas con los ojos de Jesús. Porque es otra forma de ver tu realidad, ¿verdad? Si Jesús fuera tu consejero y si Jesús estuviera dentro de ti padeciendo eso, ¿qué haría Jesús? ¿Qué haría? ¿Qué haría si Jesús fuera el enfermo que tú eres, el anciano que tú eres, el joven que tú eres, el pecador? Imposible eso, ¿verdad? Pero porque no puede ser pecador. Pero imagínate, ¿no? Es decir, ¿qué haría Jesús? ¿Cuáles serían sus ojos? ¿Cuál sería su mirada? Porque eso, repito, te da una perspectiva totalmente distinta de cómo tienes que valorar tu vida y de cómo tienes que comportarte. Dentro de este capítulo, esto ha sido hasta ahora el primero, ¿no? La fe en que creemos, Antiguo Testamento, Nuevo Testamento. Pasa el Papa a desarrollar algunos puntos más. Dos de ellos especialmente importantes. Uno que lo pone en diálogo con el mundo protestante, la salvación mediante la fe, y el otro que lo pone en diálogo con el mundo protestante interno en la Iglesia Católica, la forma eclesial de la fe. Es decir, el Papa, en este capítulo, que está hablando de nuestra fe, habla de nuestra fe católica y los protestantes, sobre todo los luteranos, y nuestra fe católica y los protestantes internos, aquellos que son por lo menos aparentemente católicos, pero que probablemente ya no tienen la misma fe católica. La salvación mediante la fe o la forma eclesial de la fe. Vamos a ver el primer punto. El que cree, dice el Papa, aceptando el don de la fe, es transformado en una criatura nueva. Lo que San Pablo rechaza es la actitud de quien pretende justificarse a sí mismo ante Dios mediante sus propias obras. Toda la cuestión tan debatida que es el origen de la reforma de Lutero, aparte de cuestiones políticas, que desde luego fueron las más importantes, pero que teóricamente no eran las que motivaron la ruptura, ni siquiera motivó la ruptura de los pecados de la Iglesia, o sea que bueno, todo eso fue la mera excusa, ¿no? Pero toda la cuestión era si bastaba o no bastaba la fe para salvarse, si la justificación venía por las obras o era necesaria o bastaba la fe. Bueno, naturalmente cada uno se acercaba a la Escritura a elegir la frase que le convenía para justificar su opción previamente adoptada. Bueno, pero lo que los luteranos no quisieron ver nunca, y Dios sabrá por qué, pero de luego no quisieron ver nunca, y yo creo que ni siquiera hoy quieren verlo, es que el problema de fondo era el problema de la soberbia. Es decir, que San Pablo, cuando habla de la justificación por la fe, lo que está haciendo es un alegato contra la soberbia, y que eso es absolutamente válido e imprescindible. Nosotros no nos justificamos a nosotros mismos. Eso no significa que las obras no sean necesarias. Significa que si yo creo que no necesito al Salvador, entonces yo hago inútil la muerte redentora de Cristo. Entonces yo efectivamente no necesito a Cristo. Es decir, yo rechazo la salvación de Cristo, yo no me salvo. Pero una persona llena de buenas obras, y yo creo que en nuestra historia hemos tenido muchos, no solamente conversos, sino algunos que desde la infancia han estado siempre en Dios. Pienso en una Teresa de Lisieux, por ejemplo, Santa Teresita, ¿no? Bueno, ¿no se le pasó por la cabeza a esta, por poner un ejemplo concreto, a esta mujer casi perfecta, porque perfecta solamente sería la Virgen María, ¿no se le pasó por la cabeza a esta mujer pensar que se salvaba a sí misma? Sus buenas obras no la llenaban de soberbia. Era consciente de que Cristo era su Salvador y que sus buenas obras no bastaban para salvarla.
En cambio, otros pueden estar pensando, fuera de la Iglesia Católica, que simplemente por la fe ya están salvados, como si en el fondo la fe fuera una buena obra. Y por lo tanto, de alguna manera, están cayendo en la soberbia. Yo tengo fe, la misma soberbia que puede estar teniendo otro cuando afirma, yo tengo buenas obras. Lo que nos salva es la humildad. En este sentido, el Papa Francisco, reiteradamente, como si fuera una obsesión, en estos pocos meses de pontificado, ha hablado de esto una y otra vez, la importancia de creer en la misericordia de Dios, la importancia de acercarse a este Dios, sabiendo que es su amor el que nos salva, que no nos salvamos a nosotros mismos, que es Dios el que nos salva. Es la humildad. La humildad te salva en el sentido de que la humildad, y solo la humildad, te abre a la acción salvadora de la sangre derramada de Cristo. Mientras que la soberbia te condena en el sentido de que la soberbia te cierra a esa acción salvadora porque consideras que no lo necesitas, que eres autosuficiente. Y se puede ser autosuficiente porque se tienen buenas obras o se puede ser autosuficiente porque uno piensa que tiene gran fe sin más y en el fondo estás dándole a esa gran fe supuestamente que tienes el mismo valor que el otro está dando a sus buenas obras, como el cumplimiento de los preceptos o todo lo demás. Cuando el hombre piensa, sigue diciendo el Papa en este punto, que alejándose de Dios se encontrará a sí mismo, su existencia fracasa. La salvación mediante la fe consiste en reconocer el primado del don de Dios. Y el otro punto, la forma eclesial de la fe. De este modo, dice el Papa, la existencia creyente se convierte en existencia eclesial. El cristiano se comprende a sí mismo dentro del cuerpo de Cristo, que abarca a todos los cristianos, en relación originaria con Cristo y con los hermanos en la fe. Los cristianos son uno, sin perder su individualidad. Fuera de este cuerpo, de esta unidad de la Iglesia en Cristo, la fe pierde su medida. Ya no encuentra su equilibrio, el espacio necesario para sostenerse. Está hablando el Papa de lo que podríamos decir, fuera de la Iglesia no hay salvación. ¿En qué sentido? Este es un tema fundamental, tan importante que es el fondo del cisma de Lefebvre, mucho más que la misa. En el sentido de que nosotros necesitamos a la Iglesia, a esta Iglesia, no a una Iglesia ideal de hombres y mujeres perfectos todos, porque esa Iglesia ideal no existe. Hay una Iglesia triunfante ya en el cielo, pero el conjunto de la Iglesia es también la Iglesia penitente, militante aquí en la tierra, además de la Iglesia purgante en el purgatorio. Y esta Iglesia militante aquí en la tierra está formada por hombres y mujeres que somos pecadores, más o menos. Pero todos empezamos la Santa Misa diciendo, yo confieso ante Dios Padre Todopoderoso. Y todos decimos, Señor, ten piedad. Y no lo decimos por el vecino, lo decimos a título personal, Señor, te suplico, ten piedad. Y cuando vamos a comulgar decimos, Señor, no soy digno de que entres en mi casa. Y no es una fórmula, es una realidad que expresamos con aquellas palabras del centurión a Jesucristo. Por lo tanto, nosotros necesitamos a la Iglesia, porque de lo contrario, insisto, son palabras del Papa que lo expresan ciertamente a su modo, ¿no? Dice, fuera de este cuerpo, de esta unidad de la Iglesia en Cristo, la fe pierde su medida, ya no encuentra su equilibrio. Esto es lo que ha sucedido. Es decir, cuando, volviendo por ejemplo al cisma de Lutero, cuando, pensando que la Iglesia es pecadora, se van de la Iglesia, es verdad que ha tenido que pasar mucho tiempo, pero ¿a dónde han llegado?
¿A dónde han llegado? ¿Dónde están? Aceptando todo, porque en este momento aceptan ya todo. El aborto, la eutanasia, la homosexualidad, todo, lo que sea. Lo que sea, ¿no? Es decir, aquellos que nacen como grito de protesta ante el pecado de la Iglesia, en cuestión de tiempo, más o menos, se han transformado en algo muchísimo peor. Oiga, pero no es que sea un poquito peor, es que es muchísimo peor. Hasta el punto, repito, de aceptar el aborto, por ejemplo. Hace ya años que los reformados franceses permitieron bautizar a los perros. Bautizar, una cosa que no vale para nada, pues es como nosotros cuando en la fiesta de San Antón le echamos agua bendita a los animales, ¿no? Es decir, es una degeneración. Son iglesias degeneradas. Eso no significa que todos sus miembros sean degenerados, que seguramente muchos de ellos son más santos que yo. Pero como estructura, es una estructura degenerada, donde hay tanto mal canonizado, no tanto mal realizado, que vaya usted a saber si entre nosotros no habrá más o menos, sino canonizado, legalizado. Pero estos empiezan como un grito de protesta contra el pecado de la Iglesia. El pecado supuestamente de aquellos papas del Renacimiento, corruptos y vividores y amantes del lujo y de los grandes edificios, de las magníficas obras de arte que vendían las indulgencias para, ¿no? ¿A dónde han terminado? Por lo tanto, mi fe sin la Iglesia dura un asalto al poder del mundo. Y si en este caso ha durado más, ha sido porque el mundo no se había puesto tan agresivo hasta las últimas décadas como se ha puesto. Pero en cuanto el demonio ha acelerado, han caído realmente como un castillo de naipes que era una mera ficción, no era una realidad. Y la prueba de lo que estoy diciendo es esas minorías que salen y se vuelven a la Iglesia Católica, sobre todo entre los anglicanos, pero también se está organizando entre los propios luteranos. O aquellos que permanecen allí, pero permanecen allí con un gran sufrimiento ante la deriva absurda y suicida, atea, de su Iglesia, que ha dejado de ser una Iglesia, que ha dejado de ser una institución que conduce a sus miembros hacia la santidad. Repito, al margen de que después haya entre ellos personas que individualmente puedan ser mejores que quizá que algunos o que muchos católicos. Por eso, cuando nosotros que establecemos nuestra relación con Cristo, nuestra fe con Dios en Cristo, no podemos hacer otra cosa más que establecer esa relación en la Iglesia. Y por eso decimos, fuera de la Iglesia no hay salvación. Dejemos aparte los casos excepcionales, que Dios hace lo que quiere y bien que hace. Pero fuera de la Iglesia, la mayoría, la práctica totalidad, y ahí está la historia para confirmarlo, historia de individuos e historia de colectivos, fuera de la Iglesia la mayoría es fácilmente manipulada por los manipuladores, que te conducen a aquello que quieren conducirte y que terminas por claudicar ante la presión de un entorno que te está diciendo, si esto está bien, hombre, por Dios, si lo hace todo el mundo, si es que la Iglesia es muy anticuada, si la Iglesia tiene que modernizarse, si la Iglesia tiene que ponerse al día. Estos días que estamos viviendo con gran dolor, el asombro de ver estos casos escandalosos en algunas personas del Vaticano, con gran dolor. No sé si habrá más o no noticias, pero lo que haya es suficientemente doloroso, ¿no? Oye, esta misma gente que ha podido tener o puede tener o ha tenido en el pasado, no lo sé, sus graves pecados, sin embargo no ha cedido ni un ápice en la doctrina. Y podía haberlo hecho para justificarse a sí mismo y no lo ha hecho. Y los famosos papas terribles del Renacimiento, incluso el español, ¿no? Los Borgia y todos estos, ¿no? Fueron de una fidelidad doctrinal
y de una defensa de la doctrina ejemplar y encomiable. Es decir, esta Iglesia que ha tenido y tiene, por desgracia, lo ha dicho el Papa ayer en Copacabana, el propio Papa lo ha dicho, muchos pierden la fe ante el mal ejemplo que dan algunos de la alta jerarquía, me parece que ha dicho. Lo he visto en el telediario hoy. Bueno, pues incluso esta Iglesia, que le convendría autojustificarse y decir, venga hombre, cedamos un poquito, ¿no? Como han hecho las demás iglesias. Pues esta Iglesia no cede, no cede. Incluso yendo contra los intereses de aquellos, algunos de aquellos que están en los más altos cargos, no cede. Fuera de la Iglesia no hay salvación, porque fuera de la Iglesia estamos a merced del mundo. Y es la Iglesia, esta Iglesia, con santos, con grandes santos y también con pecadores. Esta Iglesia es la que nos transmite íntegro el mensaje. Es la que nos impide engañarnos. Es la que nos impide caer en el subjetivismo, en el relativismo. Es la que nos impide escuchar las voces que nos dicen haz lo que quieras, que no pasa nada. Porque al final sí que pasa. Cristo es nuestro modelo. En Cristo Dios se hace fiable. Con los ojos de Cristo nosotros tenemos que mirar la realidad que nos rodea y nuestra propia realidad. Pero esto lo tenemos que hacer en la Iglesia. De lo contrario, pronto nos extraviamos, nos engañamos o nos dejamos engañar.